Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Jiménez y el día de hoy voy a presentar mi entregable 2 de la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Eh, Como primero tenemos mi índice que consta de 3 capítulos: la introducción, en el capítulo 1, capítulo 2 el desarrollo y capítulo 3 las conclusiones y mis referencias. Introducción. Durante varias décadas, el diseño de productos y servicios por parte de las empresas se hizo al margen de los usuarios. A partir de los años 90, esto empezó a cambiar, en parte gracias a las aportaciones del norteamericano especializado en ingeniería de la usabilidad, Donald Norman, quien puso en manifiesto dos aspectos que cambiaron el mundo del diseño: la usabilidad de los productos y la conveniencia de incorporar las necesidades y los intereses reales del usuario. Norman colocó por primera vez al usuario en el centro del diseño, inaugurando así la era del user-centric. Pero, ¿qué es exactamente el diseño centrado en el usuario? El desarrollador de software HubSpot lo define como un proceso de diseño interactivo en el que los diseñadores se centran en los consumidores y sus necesidades, apoyándose en una variedad de técnicas de investigación para crear productos altamente utilizables y accesibles. Desarrollo. Proceso de diseño centrado en el usuario. El proceso de, el proceso de diseño centrado en el usuario comprende diversas fases que, con ciertas variaciones en función de si se aplican en la creación de un dispositivo, una web o una aplicación. Son válidas para cualquier producto digital. Investigación. Especificar el contexto de uso. Se analizan las características de los usuarios, es decir, se identifica a las personas que usarán el producto, para qué lo usarán y condiciones en las que lo usarán. Por lo tanto, además del usuario, se tiene en cuenta la tarea y el entorno. Concepto. El objetivo es alcanzar soluciones deseables, factibles y viables. Para ello, tras estudiar a los usuarios y determinar una gama de soluciones, se comienza a investigar cuáles son cuáles son técnicamente factibles y cómo hacer que sean financieramente viables. Diseño, crear las soluciones. Esta parte del proceso va desde un concepto aproximado al diseño completo. En base a lo aprendido, surgirán numerosas ideas, se identificarán oportunidades y se probarán y perfeccionarán soluciones a través de propósitos. Evaluación, realizar las pruebas. Cuanto antes se muestre el diseño a los usuarios reales y se obtengan sus comentarios, más fácil será dar una solución óptima. La evaluación es tan integral en el diseño centrado al usuario como las pruebas de calidad en el desarrollo del software. Lanzamiento. Monitorizar el producto. Al lanzar el producto debe realizarse un seguimiento para saber si tiene el impacto deseado, además de atender los indicadores cualitativos. También se debe monitorear el desempeño y volver a recopilar información de los usuarios. Herramientas del diseño centrado en el usuario. Como hemos venido viendo, el diseño centrado en el usuario implica conocer a fondo al usuario. Por ello, esta disciplina se relaciona con un amplio conjunto de técnicas y herramientas que permiten obtener esa información y alcanzar la mejor experiencia de usuario, o UX, User Experience por sus siglas en inglés. En el entorno digital, este concepto se refiere a la satisfacción que el consumidor obtiene al relacionarse con una marca a través de diversos puntos de contacto de una compañía. Aquí podemos ver una imagen donde nos muestra las ventajas del diseño centrado al usuario. Como aquí explica, mejora el rendimiento al reducir el número de errores para el usuario y aumentar la facilidad de uso y de aprendizaje, que es la usabilidad. Aumenta el tráfico y la audiencia al mejorar el número de usuarios que regresan, el de nuevos usuarios y las visitas orgánicas. Mejora la credibilidad al incrementar la satisfacción y la confianza del usuario y en consecuencia las referencias positivas. Reduce los costes y los tiempos de desarrollo, de mantenimiento, de rediseño y soporte. Aumenta los beneficios al potenciar las transacciones y las ventas de productos. Etapas del diseño centrado en el usuario. 1. Entender el contexto del usuario. Los diseñadores tratan de comprender el contexto en el que los usuarios usan un sistema. Acciones como encuestas, focus group y sondeos en general ayudan a entender las necesidades de las personas y a ponerse en sus zapatos cuando se trata de interactuar en un sitio web, una aplicación o un contenido digital. 2. Especificar requerimientos del usuario. 2. Especificar requerimientos del usuario. Aspectos como el tipo de dispositivos desde los que acceden a un sitio es importante,
por lo que se ve en una pantalla de una computadora no puede ser igual a lo que aparece de un teléfono. Otro ejemplo sería si la mayoría de los usuarios de una app prefieren más videos explicativos de texto para conocer las funciones disponibles, o si comienza a aumentar la demanda para un sistema operativo que antes no había considerado los desarrolladores. 3. Diseñar soluciones. En esta fase los diseñadores crean las soluciones específicas a las necesidades del usuario, que además se adapten a los objetivos de la empresa o marca. Es importante discernir entre aquellos cambios que son relevantes tanto para usuarios como creadores, porque es imposible darles gusto a todas las personas en el planeta. 3. Diseñar soluciones. En esta fase los diseñadores crean las soluciones específicas a las necesidades del usuario, que además se adapte a los objetivos de la empresa o marca. Es importante discernir entre aquellos cambios que son relevantes tanto para usuarios como creadores. Así que hay que enfocarse en lo que ayudará a dar una gran experiencia a quienes lo piden realmente. 4. Evaluar los resultados. En esta etapa se evaluarán los resultados según el contexto y los requisitos de los usuarios a fin de verificar que también se está desempeñando el diseño, es decir, se visualiza qué tanto se acercó al nivel que coincide con los requerimientos específicos de los usuarios y si satisface todas sus necesidades relevantes. Como la palabra lo indica, interacción implica repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar el objetivo deseado. A partir de aquí, el equipo de diseño puede realizar más interacciones de estas 4 fases hasta que los resultados de evaluación sean satisfactorios. Usabilidad. La usabilidad es un término adaptado a la palabra en inglés usability para indicar que algo se puede usar. La norma ISO 9241-11 dice que la usabilidad se refiere al alcance en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto específico de uso. Cuando nos referimos específicamente a un sitio web o sistema usable, nos interesa que sea amigable con el usuario, sea fácil de usar y fácil de aprender. La interacción con el sistema debe ser acorde a las habilidades, capacidades y costumbres del usuario para procesar la información, para lo que se necesita conocer al grupo de usuarios aplicando técnicas de diseño centrado en el usuario. La norma ISO 13407 indica que el diseño centrado en el usuario se caracteriza por involucrar activamente a los usuarios, un claro entendimiento de los requerimientos del usuario y la tarea final, una adecuada distribución de las funciones entre los usuarios y la tecnología, interacción de soluciones de diseño, diseño multidisciplinario. El diseño centrado en el usuario y la usabilidad deben considerarse durante todo el proceso de diseño, desde la planeación del sitio web hasta ser el sistema, producto o servicio disponible al público. E incluso una vez puesto en funcionamiento se debe de dar seguimiento para conocer si el sitio web o sistema cubre los requerimientos de la tarea y los usuarios al trabajar en realidad. Pruebas de usabilidad. Pruebas de usabilidad. Las sesiones de prueba de usabilidad evalúan un sitio mediante la recopilación de datos de las personas a medida que los usan. Se evita a una persona asistir a una sesión en la que se le pedirá que realice una serie de tareas mientras un moderador toma nota de las dificultades que encuentre. Se puede pedir a los usuarios que sigan el protocolo de pensar en voz alta. Esta técnica les permite verbalizar lo que están haciendo y por lo que lo están haciendo. Se debe tener en cuenta que el uso de estas técnicas ralentizará considerablemente las tareas de los usuarios. También puedes cronometrar a los usuarios para ver en cuánto tiempo les lleva a completar las tareas, lo que es una medida de eficiencia. Normalmente se requiere la presencia de 2 especialistas por sesión, uno para moderar y otro para detectar problemas. ¿Cuándo usar las pruebas de usabilidad? Las pruebas de usabilidad se pueden emplear al inicio de un diseño o al final de un proyecto. Este método representa una excelente manera de descubrir cuáles son los problemas de usabilidad más probables en tu sitio o producto y se puede utilizar para generar datos no estadísticos o estadísticos. Las pruebas de usabilidad requieren que haya diseño disponible para probar, incluso si es solo un papel. Este método funciona mejor si se centra en la recopilación de comentarios no estadísticos sobre un diseño a través de la técnica de hablar en voz alta o medidas estadísticas. Principios generales de usabilidad en sitios web. Existen diversos principios y guías para hacer sitios web usables, entre las que podemos destacar anticipación. El sitio web debe de anticiparse a las necesidades del usuario. Autonomía. Los usuarios deben de tener el control sobre el sitio. Los controles no deben dificultar el acceso a los usuarios con problemas con distinción de colores. Consistencia. Las aplicaciones deben de ser consistentes con las expectativas de los usuarios y con su aprendizaje previo.
Los sitios web se deben centrar en productividad del usuario, no en la del propio sitio web. Reversibilidad. Se debe permitir deshacer las acciones realizadas. Cuando el usuario comete un error, el sistema ha de solucionar el problema o sugerir soluciones posibles, y no solo informar del error. A menor distancia y mayor tamaño, para alcanzar un objeto con el mecanismo de interacción, hay más facilidad para usarlo. Reducción del tiempo de espera e informar al usuario del tiempo pendiente para la finalización de la tarea. Aprendizaje. Los sitios web deben requerir un mínimo proceso de aprendizaje y deben poder ser utilizados desde el primer momento. El uso adecuado de metáforas facilita el uso y aprendizaje de un sitio web. Protección del trabajo de los usuarios. Los usuarios no deben perder su trabajo como consecuencia de un error. Legibilidad. El color de los textos debe contrastar con el fondo y el tamaño de fuente debe ser adecuado. Seguimiento de las acciones del usuario. El conocer y almacenar información sobre su comportamiento previo le permite realizar operaciones frecuentes de manera más rápida. Interfaz visible. Se debe evitar elementos invisibles de navegación que han de ser inferidos por los usuarios, como los menús desplegables o indicaciones ocultas. Los usuarios no deben sufrir sobrecarga de información. Cuando un usuario visita un sitio web, no sabe dónde comenzar a leer. Existe sobrecarga de información. Métodos de prueba y evaluación de usabilidad para sitios web. Entre los métodos de prueba y evaluación de usabilidad para sitios web se puede mencionar 1. La observación de campo, que se aplica especialmente en el análisis de las tareas y en la etapa final del proyecto, e incluso durante su implementación. Para la observación de campo se recomienda que se realicen para 3 usuarios como mínimo. 2. Grupos de enfoque, que son aplicables especialmente en las etapas de análisis de tareas y determinación de requerimientos. Se recomienda que el número de usuarios sea de 6 a 9 en cada grupo. 3. Evaluación heurística, aplicable al inicio del diseño, durante las interacciones del proceso de diseño y en la etapa anterior a la puesta en línea, no requiere de la participación de usuarios ya que la realizan expertos. 4. Grabación de entradas. De gran utilidad durante las pruebas finales y estudios de seguimiento, se recomienda que participen por lo menos 20 usuarios. 5. Encuestas. Con especial aplicación para conocer los requerimientos de los usuarios en la etapa inicial del proyecto y en los estudios de seguimiento una vez implementado el producto. Se recomienda que sean cientos de usuarios los que participen. Beneficios de la evaluación de usabilidad en sitios web. La evaluación de la usabilidad durante el desarrollo, puesta en línea y seguimiento del sitio web reporta importantes beneficios y ahorro tanto económicos como en tiempo para obtener productos que resulten de mayor utilidad, tanto para los usuarios como para quienes desarrollan los sitios. Accesibilidad. Por accesibilidad se entiende la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado de forma independiente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto del uso. La distinción entre usabilidad, que implicaría la facilidad de uso, y accesibilidad, no solo es difícil, sino en muchos casos innecesaria. La accesibilidad debe ser entendida como parte de y al mismo tiempo requisito para la usabilidad. Recomendaciones para accesibilidad web. Todos los elementos visuales, imágenes o animaciones deben contar con una descripción de su función, incluir subtítulos y transcripciones de los sonidos y descripción de los videos, usar texto que tenga sentido cuando se lea fuera del contexto, aplicar una apropiada organización de la página, usar encabezados, listas y estructuras consistentes, usar tablas solo para presentar datos tabulares, así como hojas de estilo en cascada donde sea posible. Dar alternativas accesibles a los scripts, applets y plugins para los casos en los que las características activas sean inaccesibles y no soportadas. Hacer las tablas de manera que se puedan leer línea por línea y añadir un resumen. En conclusión, me gustaría decir que el desarrollo de una interfaz siempre debe ser tomado en cuenta al usuario, ya que si ésta no está diseñada de la mejor manera, pensando en él, podrá ser muy tedioso para el usuario poder manipularla e incluso desistir de la misma. La usabilidad es importante para esto, ya que nos ayuda a conocer y a crear la interfaz de manera amigable para el usuario. Nos muestra y nos ayuda a saber si es fácil de usar y aprender. También debemos de tener en cuenta la accesibilidad, ya que esta consiste en ver si la interfaz está al alcance de todos para poder hacer de su uso, independientemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso. Teniendo en cuenta estos factores, el diseño de la interfaz podría ser mejor y así continuar con su desarrollo y todo lo que conlleva.